Sea U una función definida en un subconjunto abierto U de R3 en R, de clase C2 en el conjunto U, y tomemos un subconjunto de U, omega, que sea un conjunto Jordan medible, tal que su frontera se quede contenida en U y que sea una superficie, el cual denotamos como S. Entonces, si U es armónica, en omega vamos a probar que se cumplen estas dos igualdades. Notemos que como U es una función de clase C2, entonces el gradiente, que ahora es una función que va de U en R3, que está dado por la siguiente expresión, recuerden es el vector, donde cada entrada es una de las derivadas parciales, es de clase C1, porque como U es de clase C2, quiere decir que las parciales son de clase C1. Entonces esta función es de clase C1. Por tanto, como tenemos una función que va de R3 en R3 de clase C1, entonces podemos aplicar el teorema de la divergencia de Gauss, ya que una de las hipótesis era que S, que es la frontera de omega, es una superficie. Por tanto, tenemos derecho a aplicar el teorema de la divergencia de Gauss, el cual me dice que la integral sobre la frontera de omega de esta función, por acá la diferencial de alguna parametrización de la superficie, es igual a la integral sobre omega de la divergencia del gradiente de U. Entonces, ya que el teorema de la divergencia de Gauss nos da esta igualdad, lo que vamos a hacer es calcular la divergencia del gradiente de U. Entonces, recordemos, la divergencia del gradiente de U es la derivada parcial de cada variable de cada una de las entradas del campo definido por el gradiente de U, es decir, la parcial con respecto a X de la derivada parcial de U respecto de X más la derivada parcial con respecto de Y, de la derivada parcial de U con respecto de Y, más la derivada parcial con respecto a Z de la parcial de U respecto a Z. Pero notemos que estas tres son las derivadas parciales de segundo orden de la función U. Pero esto es precisamente el laplaciano de U. Ahora, recordemos que una de las hipótesis es que U es armónica en omega. Eso quiere decir que para todo punto en omega, el laplaciano de U en X se va a anular, es igual a 0. Por tanto, como ya tenemos que la divergencia del gradiente de U es igual al laplaciano, pero el laplaciano se anula siempre en omega, entonces esta integral es igual a integrar sobre omega, pues la constante 0. Por tanto, esta integral es igual a 0. Pero el teorema de la divergencia de Gauss ya nos había dicho que esta integral era igual a esta. Por tanto, aquí ya tenemos probada la identidad que queríamos. Ahora, para la segunda igualdad, de nuevo, utilizando el teorema de la divergencia de Gauss, tenemos que la integral de U por el gradiente de U sobre S va a ser igual a la integral sobre omega de la divergencia de U por el gradiente de U. Entonces, ahora hay que ver qué cosa es la divergencia de U gradiente de U. Entonces, primero, notemos que U, el gradiente de U evaluado en X es igual a las parciales multiplicadas por U. Entonces, vamos a ver qué es la divergencia de este campo vectorial. En base a esta expresión tenemos entonces que la divergencia de U gradiente de U es la derivada parcial con respecto a X de esto, más la derivada parcial con respecto a Y de esto, más la derivada parcial con respecto a Z de esto, que es lo que tenemos aquí. Notemos que aquí tengo que derivar un producto de funciones, es U por su respectiva parcial. Entonces, aplicando la regla del producto, tengo que la derivada de esto es la derivada del primero por el segundo, más la primera función por la derivada de la segunda. Notemos que acá, como esto es una parcial y la volvemos a derivar con respecto a X, por eso nos queda la segunda derivada parcial con respecto a X de U. Y en las otras dos nos va a quedar exactamente igual, solo que con las parciales de Y. Entonces, voy a agrupar las parciales, estas, que como son las mismas, entonces nos queda la parcial de U con respecto a X al cuadrado, más la parcial de U con respecto a Y al cuadrado, más la parcial de U con respecto a Z al cuadrado. Y a estas tres, lo que voy a hacer es factorizarles la U, que es lo que tenemos acá. Entonces notemos que esto es precisamente la norma del vector gradiente al cuadrado. Porque la norma sería esto con raíz, pero pues si no tiene raíz es porque se elevó al cuadrado. Entonces,
lo de adentro, por eso es la norma, ¿no? Y acá, notemos que aquí nos vuelve a aparecer el laplaciano de u. Entonces nos queda u por el laplaciano de u. Finalmente, ya sabíamos que esta integral era igual a esta por el teorema de la divergencia de Gauss y acabamos de demostrar que la divergencia de u gradiente de u era igual a la norma al cuadrado más u por el laplaciano de u. Entonces, separando en dos integrales, acá de nuevo, como estoy bajo el supuesto de que u es armónica, el laplaciano vale 0. Y como esta integral, u por 0 vale 0, entonces también la integral vale 0. Y ya nada más me queda la integral que quería para corroborar la igualdad.